Hola, ¿cómo están granjeros? Bienvenidos una vez más a Hey Day Pili Tutoriales. Hoy muy contenta vengo a comentarles que ya tenemos aquí la actualización 2020 de Hey Day. Ya tenemos pollitos en nuestras granjas y ya tenemos gorilas en nuestras granjas. Ustedes saben que con la actualización de Hey Day, con estas actualizaciones grandes, siempre hay un poco de inconvenientes y de mantenimientos antes de que nosotros podamos disfrutar de estas nuevas cosas que nos trae Hey Day. Yo logré entrar un poquito a la granja, aquí estamos viendo, visualmente no cambió mucho la granja. Solo tenemos que el valle estaba completamente cerrado por unos errores que se presentaron en la actualización. También tenemos la casita de los pollitos que en el momento está como en reparaciones. Y visualmente no veíamos nada más. Intentamos entrar en el valle, pero no pudimos, y es que lo que sucede es que cuando algunas personas entraron al valle, apenas empezamos a actualizar, hubo un error ahí en la gasolina, había mucha gasolina y les estoy mostrando como los errores que la gente logró sacar aquí acerca de lo del valle, por lo que suspendieron el valle para que la gente pues no aprovechara estos errores de la gasolina. En cuanto a nuestra parte del santuario, pues yo no le vi ningún cambio al santuario de que fuera más grande o diferente. Lo que les estoy mostrando aquí, pues que ya tenemos desbloqueado en nuestro gorila de espalda plateada. Tenemos que juntar pues las 36 fichas para poderlo disfrutar y poder comprar su casita. Y pues de resto nada más. No sabemos realmente si con el tiempo nos vayan a ampliar el santuario, pero pues realmente es muy difícil. Yo no creo que ellos nos vayan a ampliar el santuario, por lo que yo les decía que si ustedes quitan todo este tipo de adornos que hay, el santuario y los animales pues logran caber perfectamente ahí. En cuanto al derby, que no cambió, nosotros acabamos el derby a las 3 de la mañana de Colombia. Tenemos el mismo derby, el derby Power, que son 14 tareas, 15, 16 y 17 creo. Pero de resto no vemos ningún otro tipo de cambios dentro de la interfaz del juego. Volviendo al valle, que lo tenemos en pausa en el momento, es debido al siguiente error. Muchas de las personas que lograron entrar tenían demasiada gasolina y muchas tiradas libres, y yo creo que eso contribuyó para que la gente pues se aprovechara de moverse un poco del valle y lograran conseguir bastantes fichas. Entonces, para evitar todas esas cosas y que la gente se aproveche de estos errores, entonces ellos decidieron simplemente suspender el valle por unos cuantos momentos mientras arreglan eso. Otro de los errores que sorprendió bastante a los granjeros fue entrar a sus granjas respectivas, sobre todo aquellas granjas que no habían logrado ciertos logros en las casitas, como el de alimentar a sus animales de la reserva. Y también los vecinos generosos de las donaciones es entrar a sus granjas después de haber actualizado y recibir los 3 logros. Aquellas granjas que no tenían, por ejemplo, ninguno de los 3 logros, le dieron de una vez los 3 logros como si ya lo hubiesen completado. Este fue otro de los errores, pues que a la gente le sorprendió bastante, pero también le agradó porque son logros que son demasiado tardados, sobre todo la de dar de comer a nuestros animales de la reserva. Si no los tenemos completos es muy difícil, es un pedazo de la granja a la que no muchos van seguido o no vamos, porque realmente yo tampoco, yo logré ese logro hace mucho tiempo, pero les confieso que apenas lo conseguí no volví a alimentar a mis animales de la reserva. Otra de las cosas con las cuales me sorprendí al entrar fue notar que no tuvimos productos nuevos.
nosotros queríamos que fueran productos nuevos hechos con cacahuates para poderlos usar y dejarlos de ver en el periódico, pero parece que Supercell no le dio mucha importancia a esto en esta actualización. Así que de todas formas igual estamos como empezamos, con el mismo espacio en la reserva, la misma cantidad de animales, solo que ahora los que ya no teníamos que juntar fichas de rompecabezas, ahora tenemos que volver otra vez a tener fichas de rompecabezas, y además entonces resultamos con los mismos cacahuates por todos lados. Esa es una de las fallas que yo le veo a esta actualización. En cuanto a los pollitos, aún no los activan porque claro, es entendible que ellos apenas están tratando de arreglar los errores que ya les he mostrado y otros cuantos errores que seguramente no hemos descubierto y lo descubriremos a medida que vamos jugando. Y bueno, por ahora eso es todo en las noticias aquí en Heyday Pili Tutoriales. Espero en la caja de comentarios sus comentarios, sus opiniones acerca de qué les pareció esta actualización, si de pronto esperaban más y no tuvieron, o si definitivamente ustedes pensaron que fuera así. Por ahora no es más, les deseo yo lo mejor, que tengan un buen día y hasta pronto.